Tercer bloque de Ciudadanos se Revela, está con nosotros Joaquín Huelbach. Estudiante de psicología, pero yo lo conocí en un reportaje, lo conocía de antes, pero me sorprendió un reportaje en una etapa, una época que decimos que no se ven cuadros o jóvenes pensantes, me sorprendió y por eso hablamos con Luis y lo invitamos hoy al programa. Gracias. Bienvenido, Joaquín. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias por venir. Y vamos a continuar hablando de la cuarentena, la pandemia. Desde tu punto de vista, el comportamiento de la gente ante la cuarentena y particularmente esta postura que tienen algunos y que por suerte son minoría, los anti-cuarentena. ¿Qué crees que los lleva a ponerse de ese lado y a criticar una cuestión que es una decisión política y de Estado que está cuidando la salud de los argentinos? A mí me parece que el fenómeno de los anti-cuarentena vienen a traer en la agenda política argentina atención sobre una cuestión que se está gestando hace mucho tiempo y no solamente a nivel local, sino a nivel mundial. Hay una serie de fenómenos culturales como la pérdida de la credibilidad de las instituciones tradicionales y no es la excepción la institución académica y puntualmente la institución académica científica. Se ve el fenómeno, por ejemplo, de los antivacunas gestándose hace mucho tiempo, ya estamos hablando de mínimo media década y hoy por hoy se encuentran plenamente en auge y no es ya solamente un fenómeno marginal, sino que encuentra referentes culturales, políticos en todo el mundo. El terraplanismo, digamos, el primo bizarro si se quiere, menos peligroso pero muy significativo culturalmente porque la negación de un hecho quizá. Discutir vacunas es una cuestión más compleja, más abstracta, no debería serlo, pero lo es por la materia, pero discutir, digamos, la circunferencia del planeta ya es un caso bastante concreto, un ejemplo concreto de hasta dónde puede llegar este escepticismo. Escepticismo que no se produce desde el pensamiento crítico, sino que se produce, como digo, de una pérdida de credibilidad, si se quiere, ideológica, de una pérdida de cohesión social que deviene en el vacío que tienen estas instituciones tradicionales. ¿Hay desinformación también, información superficial, hay desinterés en informarse antes de tomar esta postura? No, es difícil hablar de un fenómeno como la desinformación en la sociedad actual, digamos, cuando la información en términos generales ocupa un rol protagónico en todos los aspectos de la vida. La naturaleza del problema yo creo más bien es con qué herramientas contamos para seleccionar y procesar la información, sobre todo cuando la información tiene esta naturaleza de omnipresencia y también una naturaleza de heterogeneidad impresionante. Quizá antes teníamos muy pocas fuentes y todas con no solamente un contenido bastante homogéneo, sino un formato bastante homogéneo. Hoy por hoy tenemos una enorme diversidad, no solo de contenido, no solo de fuentes ideológicas, no solo de marcos de interpretación desde los que se puede abordar la información, sino de distintos formatos desde los que viene la información. Por ejemplo, el fenómeno del consumo irónico es un fenómeno interesante porque nos permite entender que la manera en la que se produce la información no necesariamente es siempre la manera en la que se la termina consumiendo y distintos sectores de la población pueden estructurar maneras de procesarla y digerirla que son completamente ajenos y prácticamente inexistentes para otros sectores de la población. Es la interpretación, como la interpretación que le Claro, dan. la interpretación de la información y los distintos formatos con los que se emiten, digamos. Las redes sociales son eso. Uno ve, por ejemplo, el servicio que presta Instagram, Facebook, Twitter, etc. En las tres redes sociales uno puede publicar fotos. En las tres redes sociales, a las imágenes o fotos, le puede agregar un epígrafe, puede escribir algo. Básicamente, si uno lo analiza objetivamente, te están ofreciendo lo mismo. Con pequeñas variantes, pero te están ofreciendo lo mismo. ¿Por qué, digamos, se sostiene esta naturaleza de que cada uno se mantiene y no compiten entre sí, sino que tienen una sinergia entre sí? Porque en cada una
habita una cultura, una forma de construir un discurso distinta que está propuesta implícitamente, no explícitamente desde el servicio mismo, porque como digo, informáticamente lo que puedo hacer de las tres es prácticamente lo mismo, sino que hay un discurso fomentado por la empresa misma y adoptado por la población de cómo se tiene que producir información Es decir, en cada una. Facebook es más popular, Twitter es más una elite, Instagram es más fashion, por así decirlo. Por simplificarlo, podríamos mirarlo de esa manera. Sí, sí, Twitter es una red altamente politizada, Instagram es más bien un transmisor pasivo de ideologías de marketing, Sí. y Facebook es, digamos, una especie de refugio de lo bizarro, oscuro, anticuado, donde, digamos, el lado B de la sociedad se expresa. Sí. Fenómeno que en sí mismo es históricamente interesante. También porque es más fácil de acceder y es más fácil para el común de la gente manejar una cuenta de Facebook que de una de Instagram, de Twitter. Estamos hablando culturalmente, ¿no? Claro, pero independientemente de, digamos, cómo se construye, como digo, informáticamente la interfaz de cada una, la gente implícitamente manifiesta un proceso de cómo se tiene que usar cada una que no tiene que ver con cómo está construida. Claro, y no se choca. Sino que es como una convención que tácitamente construimos. Y eso me parece muy revelador de cómo también consumimos la información y también de cómo hacemos la política hoy por hoy. Cada sector construye una forma en la que interpreta y ve la política que tiene un formato propio y que los que están por fuera de ese sector les está completamente vedado. Entonces ya no hay una discusión pública de la política. Disculpa que te interrumpa. Justo ahí donde vas vos de la política. Vos estás hablando de la periferia. Yo quiero entrar adentro de la política. ¿Por qué hoy por hoy la política, o si es una moda, la interacción es tan mediocre? Uno se da cuenta que vos lo hablaste con las redes sociales, vos puedes decir que quieres ser rico y famoso. ¿Entendés? Es decir, el mensaje de la no política que trajo el macrismo, la cuestión cultural que trajo el macrismo, y que por ahí en muchas fuerzas políticas lo adoptaron, o hasta la gente misma compra eso. Sí, yo la verdad dudaría en si entender o no al macrismo como la antipolítica. Me parece que es un proceso que a lo largo de los 4 años del macrismo tiene muy distintos matices. Quizá Macri mismo trató de representar en algún momento eso, pero si vemos cómo se maneja la última campaña, en la que termina perdiendo, no es una campaña de antipolítica, sino que me parece que por lo contrario hay una radicalización ideológica muy fuerte. Hasta tocaba a los pobres y todo. Yo me refiero, digamos, a los comentarios de un tenor ideológico bastante fuertes, al acercamiento a la discusión del aborto. No sé si esta es una sociedad que tiene margen para el discurso de la antipolítica. Por el contrario, yo creo que coincido con vos. Hay un proceso en el que el mensaje se vuelve cada vez más mediocre, pero esa mediocridad viene desde la repetición de una lista de dogmas que cada vez son más burdos, pero están profundamente politizados e ideologizados. ¿Desde qué usina? No sé si se puede trazar un fenómeno social como se produjo acá, se transmitió acá de manera lineal, sino que son fenómenos que espontáneamente, sobre todo en la sociedad de hoy, que está profundamente interconectada y que más bien la podemos pensar como una red con distintos nodos, y esto aplica obviamente para la política, que como una pirámide con accionarios unidireccionales, ¿no? Este lo baja, este lo interpreta, este pasivamente lo recibe. El caso del macrismo es esto, digamos, Macri vino en algún punto desde esa antipolítica de los 90, pero los distintos nodos de la red, que es la derecha argentina, lo fueron empujando hacia otro lugar y tuvo que asumir esa postura y de hecho, digamos, hasta casi podríamos decir que fue exitoso porque recuperó mucha ventaja electoral que no le alcanzó para ganar, pero sí se recuperó electoralmente desde las PASO hasta las elecciones finales. Estamos tocando dos temas que son el macrismo, el gobierno de Macri y redes sociales. Yo creo que
en cierto punto las dos cosas se unen en las fake news, que se pusieron de moda y nos pusieron a los argentinos a discutir fake news en los últimos años. Por un lado, redes sociales, por otro, estos 4 años del gobierno de Juntos por el Cambio. Y se potenció tal vez con la cuarentena, donde la mayoría de la gente, por lo menos en las primeras semanas, tuvo que quedarse en su casa por la pandemia. ¿Qué consecuencias ves en la sociedad y en la gente de la viralización tremenda de las fake news, que hoy ya nos obligan a discutir fake news más que la información real? Yo creo, eso último que dijiste me parece la cuestión clave. Nos obligan a discutir las fake news. Las fake news no son para nada un fenómeno nuevo. Digamos, desde que existe la comunicación, existe la elaboración... La falsa noticia en los conflictos de guerra. Exacto. Todo tipo de... O sea, si pensamos, digamos, por ejemplo, el accionar de casus belli de Estados Unidos, es decir, la justificación de entrar a una guerra, como potencia imperialista, la mayoría de las veces que entró a una guerra fue desde una construcción falsa de noticias. Sí. Por ejemplo, la más cercana en el tiempo, Irak y Afganistán, el invento de las armas químicas. Eso fue una fake news cuando el término fake news no se utilizaba. Yo creo que la novedad es la discusión que tenemos respecto al fenómeno de la fake news. Esa es la novedad. Y en ese sentido me parece un fenómeno positivo. Estamos discutiendo la información, cómo viene la información, desde dónde viene la información, y lo que permite las redes es que rápidamente una mentira se desarme. Entonces, en un muy corto periodo de tiempo podemos ver cómo surge, cómo se manifiesta viralizándose y cómo se desmiente. Entonces, ese es el fenómeno que estamos observando en la actualidad y me parece muy interesante. Pero la construcción de interpretaciones exageradas o completamente artificiosas de un fenómeno histórico o un fenómeno o una noticia no es para nada algo nuevo, sino que es una constante de la historia, digamos. Sí. O sea, si podemos ir lo más lejos posible, los historiadores griegos y romanos tenían una constante invención de lo que hacían o decían sus enemigos políticos. Entonces, gran parte de lo que historiadores romanos dicen sobre sus adversarios políticos es falso y está arqueológica, historiográficamente comprobado que es así. Sí, los que ganaron la guerra escriben otra historia, ¿no? Claro, sí. Para cuando te dicen o escuchás que se pone muy de moda, es el fin de las ideologías. No, para mí es totalmente lo contrario, digamos. Para empezar... O mejor dicho, las ideologías ya no existen más o no caducan. Para empezar, el término ideología es complejo el término porque significa muchas cosas distintas, digamos. Hay una concepción del sentido común que es ideología, es análogo a discurso político, y después hay concepciones más académicas de lo que es ideología, que tienen que ver con el posmarxismo, con la escuela de Frankfurt, autores como Althusser, también, digamos, con las escuelas francesas de pensamiento posmoderno, etcétera, etcétera. Entonces es un término complejo, pero en una simplificación yo me pongo en la misma postura que el filósofo esloveno Slavoj Žižek. Y yo creo que la ideología es inherente a la condición humana, es imposible que no tengamos un marco ideológico desde el que interpretamos la realidad, mientras habitemos un lenguaje imperfecto. Mientras nuestro lenguaje esté en constante expansión, cambio, y no pueda expresar la totalidad de lo que sentimos y pensamos, siempre va a haber un hueco que tiene que ocupar un gran discurso explicando sobre cómo creamos y nos manifestamos en la realidad. Entonces, la ideología no va a desaparecer. Y hablando de ideología en el sentido más del sentido común, ¿no? Yo creo que hoy por hoy vivimos en los últimos 10, 15 años una sociedad hiperpolitizada, hiperideologizada. Esa muerte de los grandes discursos ideológicos que se vivía en los 90 con el consenso de Washington y la caída de la Unión Soviética, hoy por hoy está muerto. Y vemos la sociedad estadounidense, por ejemplo, la sociedad hegemónica en el mundo, o por lo menos hasta ahora, fragmentada por discusiones políticas. Y vemos gente muy joven en todo el mundo, realmente muy joven,
muy radicalizada en distintas posiciones ideológicas y políticas. Así que, en lo contrario, yo diría que estamos viendo un revival de los 60-70. Buenísimo, sabes qué contento que me pone. Gracias, Joaquín. No, gracias a te ustedes iba a por preguntar, invitarme. así rápido, mientras te damos los presentes, si estudiás psicología por la escuela de Lacan, de Freud, ¿o qué escuela? No, yo me inclino más a la psicología científica cognitiva conductual. No soy cercano al psicoanálisis. Sí. Era un speech que yo sabía que relevante que tenía con la mina cuando estudiaba psicología, boludo. Claro. Me decía, pero esa que abarca sintéticamente antes que si puedes explicarlo y sintéticamente es difícil explicarlo, pero básicamente es el estudio de la psicología desde la experimentación y la evidencia científica. El psicoanálisis es más una disciplina especulativa que tiene que ver con el pensamiento filosófico, el análisis cultural y qué sé yo. En cambio, es literalmente el qué sé yo, y en cambio la psicología cognitiva conductual utiliza las herramientas de la empiria científica tradicional para analizar, digamos, la mente humana y sobre todo, digamos, los procesos neuropsicológicos. Entonces, hay un tratamiento de cómo el ser humano procesa la información, cómo procesa el conocimiento, cómo crea esquemas de pensamiento, cómo entiende la realidad, ¿no? Perfecto. Gracias, Joaquín. Nos dejá el contacto cuando tengamos alguna consulta psicológica, te vamos a ver. Bueno. Gracias. Nos vamos a un corte, ya viene el momento militante.